Bienvenidos a GoroWare. ¿Recordáis hace unos meses que hicimos dos vídeos acerca de unos adaptadores M2 a PCI Express por 4x8 o por 16? Eran todo ventajas. Podíamos ampliar las conexiones de nuestra placa base para que aceptara varios SSD M2 sin perder nada de rendimiento. Pero antes de nada, deciros que este vídeo está patrocinado por VIP URCD Key, una web donde comprar vuestras licencias de Windows y Office de manera totalmente segura y económica. Ahora con un descuentazo del 25% si usáis el código GORO. Mirad qué sencillo. Te registras con tu email, eliges la licencia que quieres comprar, por ejemplo Windows 10 Pro, y le aplicas el cupón GORO. Automáticamente os dan un 25% de descuento, brutal. Ahora solo tenéis que ir a pagar, que por supuesto admite PayPal, lo que yo siempre recomiendo encarecidamente para estas cosas, y en un ratito tendréis en vuestra cuenta o email la licencia. Activar Windows es tan sencillo como ir a la configuración de Windows y escribir nuestra nueva clave recién comprada en la casilla de activación. ¡Listo! Por cierto, por supuesto también podéis comprar la licencia de Office con el mismo cupón de descuento GORO. Ya sabéis, vuestra licencia 100% original en VIP URCD Key. Pero, como todo en la vida, nada es perfecto. Tenían una pega, y es que las placas bases de gama media o baja, las que tenemos la mayoría de usuarios, no les sobran precisamente estos puertos. Y es muy frecuente que ya estén ocupados bien por la tarjeta gráfica o por otro dispositivo. Muchos de los comentarios que hubo en esos vídeos mencionaban que existían estos mismos adaptadores, pero usando las conexiones PCI Express por uno, es decir, las pequeñitas. Esas que casi siempre tenemos libres. Pues bien, mirad lo que acabo de recibir de AliExpress por apenas 5 euros. Sí, es uno de estos adaptadores. Pero Goro, si ya sabías que existían, ¿por qué no los has usado en vez de los otros adaptadores que ocupaban puertos principales? Pues porque tienen una pega bastante grande. Los SSDs que conectemos aquí van a perder algo de rendimiento. Dejad que os explique muy por encima qué es lo que ocurre. Los SSD M2 NVMe usan unas conexiones de las placas bases que se llaman PCI Express. Hasta ahí, algo que ya sabíamos todos. A esto hay que añadir que estas conexiones utilizan varios carriles o líneas, como queráis llamarlo. Por ejemplo, las tarjetas gráficas suelen usar 8 o 16 de estas líneas. Pues bien, la mayoría de los SSD M2 NVMe que nos venden a los consumidores habituales suelen usar 4 carriles. Solo debéis mirar la caja o las especificaciones y veréis que pone en algún lado por 4. No confundir ese por 4 con generación 3 o generación 4 o generación 5, no tienen nada que ver. En este punto ya habréis deducido que estos adaptadores por 1 solo usan un solo carril, por lo que la teoría nos dice que al no poder hacer uso de los 4 carriles habituales perderán algo de rendimiento. Y este es el principal problema de estos adaptadores. ¿Pero pierden mucho rendimiento? Bueno, como en este canal no nos conformamos con la teoría, vamos a la práctica. Vamos a hacer pruebas. Nuestros conejillos de India van a ser dos buenos SSDs M2. Por un lado tenemos un generación 3, ya sabéis, los que usan el PCI Express 3.0, el crucial P5 de 1 TB. Y por otro, un gama alta de la generación 4, el Western Digital Black SN850X, también de 1 TB. Nuestro equipo de pruebas es el de siempre, un Ryzen 5 3600 con 8 GB de RAM, gráfica Nvidia 730, en una placa base ASRock B550M HDV, que tiene un puerto M2 de cuarta generación y solo 2 puertos PCI Express. El puerto PCI Express grande es un x16 de generación 4 y el pequeño es un x1 pero de generación 3. Esto es muy habitual. Los PCI Express x1 a veces son de una generación inferior al de los PCI Express principales. Es decir, es una candidata perfecta por sus limitaciones para ver las distintas situaciones que podemos encontrarnos al comprar este adaptador. En resumen, vamos a conectar nuestro SSD en el puerto M2 PCI Express x4, ya sabéis, 4 carriles, para ver su rendimiento completo sin restricciones, y luego lo vamos a conectar con el adaptador al puerto PCI Express x1 para ver cuánto rendimiento ha perdido. Empezamos con el crucial P5, que como es PCI Express 3.0 va a funcionar con velocidad de tercera generación, tanto en modo normal por 4 como con el adaptador por 1. La primera prueba es un clásico, una carpeta llena de miles de archivos que ocupan unos 10 GB. Como siempre digo, es la prueba que más me gusta a mí, ya que combina la lectura y la escritura constantemente. Lo que viene siendo el uso real que le damos a un SSD, leer y escribir ficheros.
Ya empezamos a apreciar cómo nuestro crucial P5 va bastante más rápido conectado al puerto M2 nativo, ya sabéis, el que usa los 4 carriles PCI Express, que conectado al adaptador que solo usa un carril. Recordad que en ambos casos está funcionando con velocidades PCI Express de tercera generación por limitaciones del propio SSD. Y parece que ya va a terminar con 34 segundos. Muy buen tiempo para una SSD que ya sabíamos que rebosa calidad por los 4 costados. Veamos cómo sigue nuestro SSD con un solo carril PCI Express. Evidentemente va más lento, aunque no tanto como pudiéramos predecir sobre el papel. Ya está acabando y nos vamos a ir a los 52 segundos. Bueno, podía haber sido peor. Siguiente prueba. Vamos a hacer lo mismo, pero copiando un único fichero de 10 GB. Esto debería tardar mucho menos, como todos sabéis. En su versión normal, el P5 va como una moto, rozando el giga por segundo de manera estable, e incluso superándolo al principio. Ahí lo tenéis, solo ha tardado 10 segundos. En ese tipo de situaciones donde los SSD M2 alcanzan todo su potencial es donde previsiblemente debería haber más diferencia. Y parece que se está cumpliendo las previsiones. Con un solo carril no es capaz de mantener velocidades por encima de los 400 megas, y eso nos lleva a los 25 segundos, mucho más del doble de tiempo que en su conexión normal. La siguiente prueba es la que va a evidenciar los límites del ancho de banda entre disponer de 4 carriles o un solo carril. Las velocidades pico máximas en secuencial no nos dicen mucho acerca de un SSD, pero sí nos dice mucho acerca del ancho de banda máximo al que es capaz de llegar. Y como veis, tener un solo carril limita muchísimo esto, aunque mirad cómo en velocidad aleatoria las velocidades son prácticamente iguales. Esto es porque en este tipo de operaciones no se consigue saturar el ancho de banda de los PCI Express, así que en cierta manera hay margen para que un carril sea suficiente. Y ahora vamos con nuestra prueba estrella, el benchmark del HD TUM Pro. Empezamos con la lectura, donde la diferencia es abismal. Antes de saturar el buffer, estamos siempre con velocidades por encima de los 1400 megas por segundo, para luego mantenerse sobre los 600. En el caso del SSD con el adaptador de un solo carril, no consigue nunca llegar a superar el techo de los 600 megas, bajando a los 450 cuando el SSD se satura. Si hacemos el mismo test pero en modo escritura, la cosa sigue igual. Con sus 4 carriles se mantiene en los 1300 megas para luego pasar por encima de los 500, con algún que otro pico anecdótico. Con un solo carril PCI Express, el techo está por debajo de los 550 megas, pasando posteriormente a algo más de 400. Son velocidades casi de conexiones SATA. Bien, ya tenemos los resultados cuando usamos un SSD en PCI Express de la misma generación, utilizando sus 4 carriles y utilizando un solo carril. Toca hacer una comparación injusta, pero necesaria, porque es una situación que es muy habitual en las placas base donde los PCI Express por 1 muy a menudo son de una generación inferior, como en esta placa de pruebas donde los M2 son de generación 4 y los PCI Express por 1 son de generación 3. Nuestro Western Digital de generación 4 nos va a demostrar si la caída de rendimiento es tan brutal como se prevé en teoría. De momento, vemos como la copia de la carpeta de miles de archivos va a viento en popa. Y nos lleva a los 29 segundos, superando obviamente al crucial P5. Cuando lo ponemos en un solo carril pasa como antes, es más lento, aunque nuestro Western Digital aprovecha mejor el ancho de banda que nos da ese único carril, y nos vamos a los 41 segundos. Personalmente me esperaba peor la cosa. En la copia de un único archivo, el Western Digital vais a ver cómo no da opción a nada, y copia el fichero a una velocidad por encima de los 1700 megas constantes. Ha tardado solo 5 segundos, brutal. En las pruebas con un solo carril PCI Express por 1 de generación 3, el techo ronda los 600 megas, así que por muy rápido que sea el SSD y por mucho que aproveche mejor el ancho de banda que el P5, no puede traspasarlo. Nos vamos a los 18 segundos, ha tardado más del triple que su conexión M2 nativa. Turno para el Crystal Disk, donde, como antes, vamos a ver cómo las limitaciones del ancho de banda son la clave en la velocidad secuencial. 7000 y 6000 respectivamente, frente a los 800 máximos que puede dar el PCI Express por 1 en la práctica. En la teoría ya sabemos que se acerca a los 1000. De nuevo, comprobamos cómo la velocidad aleatoria al no saturar el carril no supone diferencia entre ambos. Y nos vamos al benchmark del HD TUM.
En lectura siempre rondamos los 2000 megas sin problema, mientras que con el adaptador de nuevo, la limitación del carril nos sitúa por debajo de los 600. ¿Y qué podemos esperar de la escritura? Pues más de lo mismo. La limitación a 600 del PCI Express por 1 de generación 3 y un comportamiento limitado por el propio SSD en su conexión normal, donde el ancho de banda nunca se satura y por lo tanto el límite lo pone, como hemos dicho, la propia calidad del SSD, con velocidades al principio rozando los 2500 megas para luego caer por debajo de los 1000. Me hubiera gustado que vierais cómo se comporta este SSD de generación 4 en un puerto PCI Express 4.0 por 1, pero esta placa por desgracia no tiene. O sí, esperad un segundo que tengo una idea. Vamos a hacer una pequeña trampa. Como tengo esta misma gráfica en su versión PCI Express por 1, voy a dejar libre el puerto PCI Express por 16 de la generación 4 de la placa y ahí voy a conectar el adaptador M2 PCI Express por 1. Y sí, para los que no lo sepáis, se puede hacer esto. Vamos allá. La teoría nos dice que nuestro carril PCI Express ahora puede soportar casi 2000 megabytes por segundo, así que sobre el papel deberíamos tener mejores resultados que con el adaptador puesto en un PCI Express 3.0, que, recordemos, tenía un máximo teórico en cada carril de algo más de 900 megas. En esta primera prueba de copia de miles de archivos, no deberíamos notar mucha diferencia con respecto a la conexión normal, ya que, aunque nuestro ancho de banda del carril ha aumentado prácticamente al doble, en ese tipo de tareas tan costosa computacionalmente para la controladora del SSD, no se llega a saturar la línea. Nos vamos a los mismos 29 segundos que con el SSD conectado a su puerto M2x4. En la copia de un único archivo sí que deberíamos notar algo más de diferencia, ya que el costo computacional no es tan grande y sí se utiliza más el ancho de banda del PCI Express. Así que vamos allá y copiamos nuestro archivo de 10 GB. Como podéis ver, lleva una velocidad de 1,2 GB constante frente a los 1,7 de la conexión normal. 7 segundos. Muy buen tiempo. No he podido igualar los 5 segundos, pero ha logrado una marca muy cercana. Ya estáis viendo cómo en la conexión por 1 en el PCI Express 3.0 la diferencia es abismal. Ha tardado más del doble. Toca ver el benchmark del Crystal Disk Mark, donde aquí deberíamos notar la línea saturada cercana a los 1900 megas en su pico máximo de lectura y escritura secuencial. Y no defrauda, ronda los 1800 en lectura y escritura. Turno para el HD TUM, donde en su conexión normal lograba superar los 2000 megas, cosa que aquí no debería ocurrir. Y no ocurre. Se nos queda alrededor de los 1000 y pico como máximo. En escritura vuelve a ocurrir algo parecido, rondando un poco más de 1000 continuamente. Duplica al 3.0 y se queda más o menos a la mitad que en su conexión M2. Vamos con las conclusiones. ¿Merece la pena este adaptador? Sé que la respuesta va a parecer obvia, pero es que es así. Depende mucho del hardware que tengas. Como habéis visto, si tenemos un SSD de gama alta o media que aprovecha bien el ancho de banda que le brinda su generación de PCI Express, vamos a notar una pérdida de rendimiento para situaciones demandantes muy grande. Irá fenomenal, eso sí, pero estaréis desaprovechando el SSD. Para SSD de gama más baja que no sean tan rápidos, la pérdida de velocidad no va a ser tan notoria y podría servirnos. En cualquier caso, si nuestro uso del disco no va a ser tan intenso, es decir, vamos a abrir pequeños programas, navegar por internet, ver fotos, vídeos o incluso jugar, ahí no vamos a notar nada de pérdida. De hecho, las pruebas que he realizado en este sentido ni las he grabado porque han resultado idénticas y no he querido alargar innecesariamente este vídeo. Ha ocurrido como cuando comparábamos los SSD SATA con los M2 NVMe. Para estos casos, los tiempos eran prácticamente iguales. Si tenéis pensado solo darle ese uso, este adaptador cumplirá de sobra para lo que necesitáis. Aunque ya habría que pensar si no sería mejor adquirir un buen SSD SATA en vez del combo adaptador más SSD M2. En cuanto a la pregunta de si se puede instalar Windows con el adaptador, la respuesta es sí. Es probable que en algunos casos tengáis que descargar los drivers de la web del fabricante de la placa base para que os reconozca el disco en el proceso de instalación de Windows, pero no supondrá un problema más allá de eso. Y bueno, eso es todo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo agradecemos un like y una suscripción. Muchas gracias por vernos.